Capítulo 10. Corrección de rumbo. Sí. Es bueno que no me paguen para estar de acuerdo con ellos. Fuego sagrado, mis cojones. Fuegos artificiales. Pinkie Bell, no, Silver Bell, realmente debería pensar en ella como Silver Bell, los llamó fuegos artificiales. Los había estado guardando hasta que su colección del Museo Pinkie Pie estuviera completa. Algo lógico. Si ibas a organizar la fiesta que acabará con todas las fiestas, necesitabas fuegos artificiales. ¿Es lo que creo que es? Gimió Railrig, mirando el extraño objeto lleno de colores vibrantes y mezclados desde la puerta abierta del granero. No se decidía a dar un paso hacia adentro. Afuera, detrás de él, pude ver a Dichido ayudando a la pequeña potra a subir a su carro. Entregó absolutamente todo. Estaba estampado en el costado, junto con la constelación de círculos que supuse era el estigma del Ghoul. Vigilante había vuelto a aparecer. Un Paraspribot había entrado silenciosamente en la granja durante la noche. Vigilante estaba pendiente de nosotros. Mi extraño guardián ligeramente espeluznante. Había costado mucho menos persuadir a Vigilante a que se pusiera en contacto de nuevo con Dichido para pedir ayuda. Tal vez fue porque la advertencia de Velvet Remedy todavía estaba fresca en mi cabeza y le había pedido la ayuda amablemente, diciendo por favor esta vez. Aunque lo más probable es que fuera porque Vigilante se había llevado un susto terrible en el momento en que llevé al Paraspribot al granero. La reacción de pánico de Vigilante ante el objeto en el granero había sido inesperada y aterradora. Muy diferente a la reacción más contenida de Velvet Remedy cuando conoció a Dichidoro. Una vez que le aseguré que el Ghoul era un amigo, y no un Ghoul salvaje voraz como la manada que nos había perseguido ayer, Velvet sonrió y actuó perfectamente cortés. Pero todavía mantenía la distancia y miraba horrorizada al Ghoul. Creo que la médica dentro de ella estaba sufriendo una reacción alérgica a la existencia misma de los Ghouls. Había esperado con ansias la llegada de Dichidoro. Silver Bell necesitaba ayuda y no podíamos proporcionársela nosotros. Había un lugar en Liverpool que podría ayudar a la pobre potra, si es que todavía existía. Pero como ya había probado mi viaje por el yermo, era demasiado peligroso llevar consigo a un pony como Silver Bell. Necesitaba amor y consuelo, seguridad y terapia prolongada. Vagar por el yermo no le proporcionaría nada de eso, y otro encuentro violento podría dejarla en peor estado. Me preocupaba que su dolor y sus heridas fueran demasiado profundos para sanar. No podía arriesgarme a eso. Y con la falta de alternativas, Nueva Apaloosa fue la única opción real que se me ocurrió. Y por cuanto sabía de Dichidor, sería difícil encontrar mejor persona para ayudarla, aparte de un psiquiatra profesional. Y sabía que Dichidor realmente se preocuparía por ella. No esperaba que Railrig también viniera en el carro. Aunque en un primer momento me pareció que simplemente estaba aquí por la potra, presentía que su visita tenía otro motivo, uno desagradable. Me alejé de él y volví hacia el extraño objeto, con cuidado de mirar un poco hacia arriba y hacia un lado en lugar de directamente a la brillantísima superficie. Yep. Calamity estaba de pie a la entrada del granero. Él también se negó a acercarse mucho más, aunque por una precaución razonable más que por miedo. Es una bomba de fuego valirio. Pinkie Bell tenía una bomba sin detonar en su granero. Para fuegos artificiales. Rayos de luz solar pura atravesaban el aire, filtrándose por cientos de pequeñas aberturas en la omnipresente capa de nubes. Fue como la noche en que salí por primera vez del establo 2, solo que en lugar de un abismo insondable salpicado de estrellas, lo que parecía haber arriba era un cielo del más hermoso azul. Deseaba tanto ese cielo. Pero las aberturas se cerraron rápidamente. Al mediodía, la cubierta gris volvería a ser sólida. Dichido había envuelto a Silver Bell en una manta y se estaba atando a la parte delantera del carro con practicada facilidad. Me sorprendió mirándola y me devolvió la sonrisa, uno de sus ojos en blanco. Traté de no estremecerme ante eso y le devolví mi mejor sonrisa. Luego lancé una leve mirada de reproche hacia Velvet Remedy, que estaba medio escondida de Dixie detrás de unos bidones. ¿Qué diablos planeas hacer con esa cosa?, le preguntó Calamity a Railrig mientras se alejaban del granero. Sugeriría tirar el granero encima, pero eso podría detonarla. Demonios, por lo que sabemos, solo moverla podría activarla. Railrig relinchó. No tengo idea. Levantó un pezuña para interrumpir a Calamity. ¿Os importa si tengo unas palabras con Little Pip? ¿Solos? Calamity se encogió de hombros y trotó hacia Dichidoro. Railrig se acercó a mí. Mi sensación de malestar aumentó. ¿Sabes? Si sigues enviándonos gente, tendremos que construir un pueblo más grande, comenzó casualmente, pero detecté un tono severo. Bueno, espero liberar a mucha más gente de los esclavistas, admití, pensando una vez más en Birmingham.
Pero solo os los envío porque sois las personas más amables y decentes que he conocido hasta ahora. Honestamente, estaba empezando a sentirme un poco incómoda enviando ponis a vivir en un pueblo que tenía un largo historial de comercio con esclavistas. Solo esperaba que la afluencia de esclavos liberados pudiera cambiar su forma de pensar. No me malinterpretes. Admiramos lo que intentas hacer. Estás ahí afuera, arriesgando tu vida por salvar otras, y no hay nadie decente que se queje de eso. Les daremos un buen hogar y atenderemos a la potranca, y a los demás de la vieja Apaloosa los cuidaremos como es debido. Aquí viene, pensé. Pero, Railrig hizo una mueca, los tres sois imprudentes y peligrosos. Por esa imprudencia han muerto 6 de nuestros mejores maquinistas, algunos de ellos eran amigos míos desde hace más tiempo del que puedo recordar. Habéis destruido uno de nuestros escasos trenes en funcionamiento, y prácticamente habéis prendido fuego a las relaciones pacíficas que Nueva Apaloosa había logrado con los esclavistas. Ahora tendré que poner guardias extra en todas las murallas, y tendremos que enviar más guardias con las caravanas. Honestamente, me preocupa si tenemos suficiente munición en el pueblo, si es que deciden venir a recuperar lo que les habéis quitado. Caí de nuevo en cuclillas, mis orejas planas. Mi corazón se hundía. Así que, lamento decirte esto, de verdad que lo lamento, pero ya no sois bienvenidos en Nueva Apaloosa. Trató de suavizar el golpe. Al menos, no hasta dentro de un buen tiempo. Me sentí un poco entumecida. Railrig miró por encima de su flanco hacia donde Dixido y Calamity estaban intercambiando los bienes coleccionados, que habían comenzado a pesar en nuestras alforjas. Railrig volvió su mirada hacia mí. Dixido ha insistido mucho en intercambiar con vosotros. Pero la he convencido de que mantenga todas sus relaciones con vosotros fuera del pueblo. El techo de nubes se había reparado por sí solo, devolviendo a Guillermo una vez más a un gris lúgubre. Velvet Remedy y Calamity trotaban delante de mí, enfrascados en una discusión sobre la letra de las canciones. Velvet de alguna manera se las había arreglado para persuadir a Calamity para que hiciera un dueto con ella. Mi corazón pesaba como el plomo, pero me sorprendió que las noticias de Railrig no dolieran mucho más. No sentí que me hubieran quitado una alfombra debajo de mí. En mi mente, no había forjado ningún vínculo real con Nueva Apaloosa, salvo quizás un gran respeto por la autora de Guía de Supervivencia del Yermo. Nunca había considerado convertirlo en mi hogar, especialmente después de descubrir por qué Calamity se había negado a convertirlo en el suyo. Así que no estaba más perdida ahora que anoche. Revisé mi pibbook. El automapa tenía varias ubicaciones nuevas marcadas ahora, incluida aquella hacia la que ahora viajábamos, Liverpool. Calamity había negociado bastante bien, consiguiéndonos suministros médicos, comida, cantimploras e incluso munición para Little Macintosh. También había negociado para dejarnos ver algunos mapas de Dixido, registrando la información en mi pibbook. Fue de esos mapas que conseguí las rutas hacia Liverpool, que estaba a menos de una semana al trote, y Birmingham, que estaba más cerca, pero que no visitaríamos hasta más tarde. La granja Belle tenía un pequeño purificador de agua, lo que nos permitió llenar nuestras cantimploras para la larga caminata que nos esperaba. Silver Belle estaba dispuesta a dejar atrás su museo Pinkie-Pie. Le había pedido permiso, en voz muy baja, para ver su receta de Mentos Fiestuki. Ahora estaba almacenada en mi pibbook. Por alguna razón, todavía no tenía ganas de mencionárselo a los demás. La fatiga comenzaba a pasarnos factura a todos. No habíamos dormido, nos quedamos con Silver Belle hasta que llegó Dixido. Incluso cuando la potra lloró hasta quedarse dormida, atormentada por pesadillas, nos mantuvimos en vigilia. En la distancia, pude ver una torre blanca muy estrecha que se elevaba hacia el cielo, tan alto que atravesaba las nubes. Una parte de mí estuvo fuertemente tentada a desviarme hacia ella, solo para echar un vistazo, pero estaba a millas de distancia y agregaría muchas horas a nuestro viaje. En cambio, intenté saciar mi curiosidad con la ciudad a la que nos adentrábamos, que mi pibbook indicaba como Trowbridge. Troté más rápido para alcanzar a Calamity y Velvet. Velvet Remedy había hecho una pausa en su composición, intrigada por una pregunta. Calamity, si los ponis Pegaso viven en las nubes, ¿qué comen? Calamity respondió con indiferencia. Ah, cultivan su propia comida allí. La miró. ¿Nunca has oído hablar de la siembra de nubes? Velvet Remedy lo miró fijamente. Para crédito de Calamity, mantuvo esa expresión en blanco durante unos segundos antes de soltar una sonrisa. Velvet se rió entre dientes. Muy divertido. Bien, guárdate tus secretos. Pero algún día exigiré una respuesta real. Traté de sacar mis binoculares y echar un vistazo más de cerca a los edificios, pero apenas pude pasar de abrir mis alforjas antes de que mi capacidad de levitación se agotara. Por la gracia de Luna, necesitaba dormir.
Calamity se lanzó al aire, avanzando a toda velocidad para hacer un barrido aéreo sobre las estructuras. Regresó, con un rostro sombrío. Desolladores. Blam. Otra desolladora cayó, la mayor parte de su cabeza salpicando la pared a su espalda, mezclándose con el grafiti. Me lancé detrás del carro de manzanas, las manzanas se habían podrido hace mucho tiempo y los desolladores habían empezado a decorarlo con calaveras de ponis. A Little Macintosh le quedaban 2 disparos más. Tenía más balas, pero no estaba muy segura de cómo recargarlo sin depender de mi magia. Fue bastante extraño sostener el arma en mi pezuña, a pesar de que ya había cogido objetos con la pezuña con frecuencia. Velvet Remedy se agachó a mi lado, curando un corte en el costado de Calamity. Para su crédito, en realidad había intentado hablar con los desolladores. Le devolvieron el saludo con algunas sugerencias extremadamente obscenas, al menos una de las cuales involucró necrofilia. Fue entonces cuando Calamity comenzó a atacar a los ponis que habían tomado posiciones de francotirador en los tejados. «Átame al carro», insistió Calamity. «¿Perdona?» Velvet lo miró inquisitivamente. Calamity dio unos golpecitos en el carro de manzanas. «En lugar de escondernos detrás de él, usémoslo. Átame y subid». Miré entre el carro y Calamity. «Espera, ¿quieres decir que nos vas a sacar por el aire mientras disparamos? ¿Puedes hacer eso?» «Yep». Parpadeé. Sin duda, sería un enfrentamiento peculiar. Asentí con la cabeza a Velvet, y comenzó a atar a Calamity. Momentos después, estábamos en el aire. Fue estimulante. El viento soplaba a través de mi pelaje, el suelo ya no me sostenía. Fue como caer. Era divertido. Un poco aterrador, pero divertido. «No te olvides de disparar», gritó Calamity, dándose cuenta de que estaba cautivada por la experiencia. La bala de un desollador se estrelló contra la parte baja de la carreta. Mi mente volvió a la batalla y apunté. Blam. Otro desollador cayó. Apunté a un tercero y apreté el gatillo. Mi objetivo cayó, la sangre se acumuló debajo de él. Esto era casi demasiado fácil. Solo que ahora tenía que recargar o cambiar de arma. La escopeta iba a ser inútil a esta distancia, y había perdido mi rifle de asalto en la pelea en el tren. Eso dejaba el rifle de francotirador, un arma tan grande que requería un soporte para dispararse. Miré el carro, pensando que podría sostenerlo sobre las tablas. «¡Guau!», gritó Calamity mientras el cielo se llenaba de balas, una de las cuales se acercó lo suficiente para rozar su silla de batalla. «Hijo de Lil Pip, mira si puedes llevarte al que se esconde detrás de los buzones. Me arriesgaré para que puedas tener un disparo más claro». Alineé el rifle de francotirador, sujetándolo lo mejor que podía. Luego apunté hacia abajo mientras Calamity hacía girar el carro. Vi al unicornio desollador, una yegua bastante fea con restos de púrpura en su crin. En su mayor parte, estaba protegida detrás de la fila de buzones, haciendo flotar una carabina con mira, una mejora seria del rifle de asalto que había usado antes. Mantuve una diminuta aura mágica en el gatillo, sin disparar, hasta que las maniobras de Calamity me dieran un mejor tiro. La desolladora saltó de su cobertura, desatando un torrente de balas hacia nosotros. Deslizándome entre el nirvana de objetivos de Fast, apenas noté el grito de Calamity cuando apreté el gatillo y envié a la desolladora al juicio de las diosas. Sentí que el carro se inclinaba peligrosamente. «Calamity», gritó Velvet Remedy a mi lado. El carro giró bruscamente en el aire. Jade. Calamity había recibido un disparo, atravesándole limpiamente su ala derecha. El ala rezumaba sangre, y Calamity gruñó de dolor mientras trataba de mantener el carro en alto. «Lo siento, pasajeras», relinchó dolorosamente. «Tal vez experimentéis algunas turbulencias». El carro descendió 5 pezuñas, haciéndonos gritar a Velvet y a mí. Calamity reaccionó tirando hacia arriba, tratando de llegar a la azotea del edificio más intacto. Lo consiguió, pero con violencia. Mi amigo se estrelló contra la azotea, patinando sobre las baldosas rotas. El carro tocó el suelo en un mal ángulo, y una de las ruedas se rompió y Velvet Remedy y yo salimos volando. Golpeé la azotea, rebotando, el dolor estalló en mi hombro, y volé hacia una pila de cajas de munición. La primera que golpeé se astilló con el impacto. Miré hacia arriba a tiempo para ver el carro de manzanas rodar sobre Calamity, saltando del borde de la azotea con un fuerte crujido, y caer a las calles, arrastrando a Calamity consigo. La sangre manchaba las plumas de su ala derecha. El Pegaso herido jadeó y pateó con las piernas, agarrándose y apoyándose contra el borde de la azotea. Se detuvo, temblando, el peso de la carreta tirando de él a través del arnés todavía casi intacto. ¡Ayuda! Velvet Remedy gritó y fue a socorrerle.
La afortunada yegua había logrado aterrizar de cara sobre un colchón suave y agradable, un colchón donde solía dormir algún desollador. Pensándolo bien, tal vez no tuvo tanta suerte. Me levanté, haciendo una mueca de dolor por las astillas y arañazos y un moretón horrible en mi hombro, y corrí hacia Calamity. Velvet pasó galopando a mi lado, sus patas más largas la llevaron rápidamente hacia el Pegaso, y comenzó a morder el tenso arnés. Me uní a ella. Calamity gimió. Después de solo unos segundos muy largos, con el arnés cortado, el carro cayó por el costado del edificio y se estrelló contra los fragmentos de acera de abajo. Velvet Remedy se arrodilló sobre el colchón, que había intentado voltear hacia un lado menos sucio, solo para quedar disuadida por las colonias de insectos que vivían debajo, y contempló el orbe de memoria que habíamos encontrado en los restos del camión del servicio de reparto de Dixidoro. Todavía no lo había reproducido. Velvet se había encargado de limpiar y curar el ala herida de Calamity lo mejor que pudo, envolviéndola luego en vendajes curativos, asegurándole al Pegaso que estaría listo para volar de nuevo a la mañana siguiente. Suponiendo, por supuesto, que siguiera su consejo y se mantuviera en tierra hasta entonces. Asimismo, había tratado el resto de nuestras heridas con pociones curativas y cataplasmas. Una vez más, nuestros suministros médicos se habían reducido más de lo que me habría gustado. Contaba con encontrar más en los edificios. Seguramente los desolladores habían estado acaparando algunos. Había una trampilla hacia abajo en el suelo de la azotea. Momentos después de haber soltado el carro de manzanas, un desollador había salido disparado de ella, armado con un rastrillo de metal cuyos dientes habían sido afilados hasta parecerse a garras. Fue derribado por un doble disparo desde la silla de batalla de Calamity. Incluso al borde del desmayo, Calamity seguía siendo un tirador perfecto. ¿Por qué una bomba de fuego Valirio? Pregunté mientras recuperaba mi rifle de francotirador, luchando por volver a ponerlo en su arnés sin hacerlo levitar. Resultó que recargar balas en Little Macintosh todavía estaba dentro de mis capacidades, pero solo mientras la hermosa pistola estuviera en mi pezuña. Mis compañeros miraron hacia arriba, sorprendidos. Aclaré. Quiero decir, ¿por qué era una bomba? Pensé que lo que se lanzaron fueron megahechizos, no bombas. Calamity, que se había acurrucado cerca de la trampilla del techo, descansando y haciendo guardia simultáneamente, respondió. Equestria lanzó megahechizos. Las cebras no. Mezclaban su magia en pociones, filacterias y fetiches. Sus megahechizos eran misiles encantados basados en las bombas atómicas, misiles como el que destruyó Valle en las nubes, o el que aniquiló Liverpool. Asentí con la cabeza y volví mi atención a vaciar las cajas de munición de la desolladora. Una caja cerrada me proporcionó varias granadas. Seguramente serían de utilidad. Mirando hacia Calamity. ¿Listo para explorar el edificio? Tenía la esperanza de que todos los desolladores ya estuvieran ocupados y pudiéramos hurgar libremente. Pero eso probablemente era una ilusión. Calamity asintió con la cabeza y se puso en pie. Velvet Remedy se levantó y pasó a mi lado hacia la escotilla. Me incliné hacia adelante y mordí el extremo de la cola de Velvet Remedy, tratando de no pensar en su sabor, y detuve su trote. «Quédate aquí», le susurré. «Nosotros iremos primero». Velvet pareció irritarse, pero obedeció. Calamity agarró la manija de la escotilla con los dientes y agitó sus alas, ganándose un suspiro de desaprobación de Velvet Remedy, abriéndola. La luz cálida y parpadeante y el humo acre de los bidones llenos de basura en llamas nos recibieron. Agachándome, bajé las escaleras. Calamity me siguió. Había 3 desolladores dentro, atrincherados y esperando nerviosamente a que nos expusiéramos. Le pedí a Calamity que volviera conmigo. Un momento después, les tiré varias de mis nuevas granadas que las vieran bien. «Oh, mierda», dijo una voz desde abajo, seguida de 3 explosiones rápidas, luego un silencio interrumpido solo por el sonido de escombros cayendo. Arrastrándome hacia abajo, encontré 3 cadáveres ensangrentados y un desastre infernal. El resto del edificio estaba libre de desolladores, aunque Calamity y yo tuvimos que quitar algunos cables trampa y desarmar un ramo de granadas que colgaba sobre la puerta principal antes de que estuviera lista para declarar el edificio seguro para el saqueo. Lamentablemente, ni Calamity ni yo teníamos la suficiente delicadeza con los explosivos y las trampas como para poder recolectar las granadas de manera segura. El desarme del ramo de granadas se hizo a distancia, e involucró el lanzamiento de un balde y mucho correr. Regresé a las escaleras, llamando a Velvet Remedy. «Oh, ¿puedo bajar ahora? ¡Qué agradable!». Velvet me dio una expresión irritada y trotó a mi lado. «Mierda». La escuché jadear ante la masacre de abajo. Cerré los ojos, haciendo una mueca de dolor, luego los abrí y caminé tras ella.
Los edificios más relevantes habían incluido una oficina de correos, una tienda de comestibles, JBM Stores, y un centro de reclutamiento del ejército ecuestre. El último de ellos había recibido un impacto directo, dejando solo 2 paredes en pie, una de las cuales todavía tenía un gran cartel de reclutamiento. Tú también puedes ser un ranger de acero. Proclamaba, con una imagen de un pony encabritado, o al menos una armadura en forma de pony completamente cerrada, con una linterna brillante en la cabeza, que se elevaba sobre un paisaje rocoso plagado de cebras muertas y ensangrentadas. El resto del edificio se había derrumbado en un cráter en la parte central. Nos adentramos en la azotea de la oficina de correos. Resultó ser el edificio más valioso, ya que los desolladores habían almacenado de todo, desde paquetes de cigarrillos hasta la mayor parte de las diversas cosas que necesitaría para construir una pistola de dardos envenenadas. Sin embargo, no había suministros médicos. Eso dolió. La tienda de comestibles había sido saqueada hacía mucho tiempo y los desolladores habían convertido el interior en su campamento. Los cuerpos destripados de sus víctimas colgaban del techo entre colchones sucios y ollas llenas de comida repugnante. Grafitis pornográficos y blasfemos cubrían todo. Velvet había insistido en entrar a la tienda a pesar de nuestras advertencias, pero huyó rápidamente, vomitando en uno de los buzones de la calle. Trotando hacia el cadáver del unicornio, recogí la carabina con la pezuña y luché por meterla en mis alforjas antes de darme por vencida y llevarla en la espalda. Calamity había despojado a los otros desolladores de armas y bienes, dejando atrás sus bardas. Y ahora estaba desarmando sus armas de fuego y construyendo otras usando las mejores partes. Me acerqué al trote para mirarlo. Yo había hecho lo mismo antes, pero él lo hacía mucho mejor. Velvet Remedy, que parecía un poco peor por el desgaste, me llamó mientras trotaba. Hay una caja fuerte en el cráter que todavía parece intacta, querida. ¿Quieres intentarlo? La dejé guiar el camino. Afortunadamente, la horquilla y el destornillador todavía estaban dentro de mis capacidades. Mientras trataba de abrir la cerradura, le pregunté a Velvet. Necesitamos un lugar para descansar. ¿Qué piensas de dormir aquí? ¿En una ciudad de desolladores? Preguntó con incredulidad. ¿Has visto su decoración? Más allá de ser increíblemente repugnante, es excepcionalmente demente. Casi sospecho que la razón por la que fueron objetivos tan fáciles para vosotros dos es que todos estaban afectados de alguna enfermedad mental. Sin ofender. Relinché y me concentré en la caja fuerte. Además, podría haber más desolladores. ¿De verdad quieres estar dormida aquí cuando vuelvan? Ese era un buen punto. Tan cansada como estaba, este era un lugar horrible para dormir. La caja fuerte se abrió con un clic. Mirando dentro, encontré otro Stealthbook y una copia de tácticas de infiltración de las cebras, conoce a tu enemigo. Así como varios documentos muy antiguos y varias granadas de energía mágica ligeramente resplandecientes. Un mensaje grabado estaba escondido en la parte de atrás. Lo descargué en mi P-Book y escuché. Voy a enviarte uno de los dispositivos recuperados de Gloucester. Inteligencia sugirió que las cebras habían desarrollado fetiches de hechizos de invisibilidad, pero esto parece algo diseñado por el Ministerio de Ciencias Arcanas. Incluso es compatible con mi P-Book. Odio decirlo, pero parece que tenemos traidores entre nosotros. Si alguien en el MK está filtrando tecnología arcana a las cebras, la reina tendrá que intervenir. No reconocí ninguna voz, pero este era el tercer ministerio que ahora conocía por su nombre. Tercero de 6. 6 heroínas, 6 amigas, 6 ministerios. El Ministerio de Moral y el Ministerio de Paz eran los otros de los que sabía algo, ¿o no? No, había otro, aunque no sabía su nombre. La estatuilla del pony naranja era claramente uno de los artefactos mágicos de edición limitada de los que Pinkie, de los que Silverbell nos había hablado. El estigma de 3 manzanas era idéntico al diseño en el mango de Little Macintosh. El hecho de que pudiera trazar mentalmente una línea entre una de las heroínas de Vigilante y una fábrica de armas custodiada por robots con forma de pony con cerebros vivos dentro de ellos me hizo encogerme un poco por dentro. Tenía la sensación de que no me iba a gustar lo que iba a aprender sobre estos ministerios. Al menos el Ministerio de Paz parecía benigno. Un conjunto de vías de tren se abría paso a través de las colinas rocosas y onduladas, cruzándose con nuestro camino, por lo que comenzamos a seguirlas. No era exactamente la dirección correcta, pero estaba cerca de serlo, y sospechaba que las vías probablemente conducían hasta Liverpool. Además, nos concedían un terreno relativamente llano. Todas las colinas estaban llenas de minas. No más vivir en esta jaula dorada, comenzó a cantar Velvet. Encadenada a un papel diseñado por el mundo. Estoy lista para salir de esta etapa. Es hora de que este pájaro vuele libre.
Me han cegado porque he cerrado los ojos, intervino Calamity. Su voz no era rival para la de Velvet Remedy, pero contenía un tono melódico asombrosamente agradable. Porque vi lo que me dijeron que viera. Levántate y sacúdete las mentiras. Rompe sus reglas, extiende las alas y vete. ¡Guau! Por segunda vez esa mañana, caí de cuclillas, con la boca abierta. Velvet Remedy y Calamity continuaron su canción, sin saber que me había detenido y los estaba mirando. Me puse de pie de nuevo y troté para alcanzarlos. Había una parte de mi espíritu que estaba llena de felicidad al ver a mis amigos así. Una parte de mi mente estaba en constante éxtasis al escuchar a Velvet crear una nueva canción. Y otra parte de mí irritantemente terrenal insistía en que estos dos imbéciles estaban alertando de nuestra presencia a todo lo que estaba a nuestro alrededor. Sospechaba que Velvet Remedy no era muy racional. Aún habiendo estado en el yermo varias horas más que yo, tenía menos experiencia viajando a través de él, y su mente parecía más inclinada a otras líneas de pensamiento. A Calamity, por otro lado, probablemente no le importaba. No había muchas amenazas aquí de las que no pudiera escapar, y asumí que a veces se olvidaba de que estaba viajando con dos ponis sin alas y con mucha menos destreza. Inteligentemente ignoré esa parte de mí. Por ahora, la canción me estaba ayudando a mantener las patas en movimiento. Cuando rodeamos una colina empinada, la canción de Velvet Remedy y Calamity llegó a un final abrupto. Todavía no tengo idea de qué hacer con lo del puente, admitió Velvet un poco tímida. Pero el coro es bueno. Calamity estuvo de acuerdo, embelesado por el proyecto. Extendiendo sus alas, se lanzó volando para aterrizar en una roca alta que sobresalía de la cima de la colina y luego se agachó. Tengo algo por delante. Volvió con nosotros. Hay un grupo de ponis alrededor de un montón de vehículos, todos apretujados. Calamity comprobó la carga en su silla de batalla. Parece que podrían ser desolladores, parece. Dije en forma de advertencia. Calamity hizo una pausa, sonrojándose. Sí, bueno, mejor me acerco con cautela. Más vale prevenir que lamentar y todo eso. Afortunadamente, todavía no nos han visto, así que, ¿estás seguro de eso, Pony? Dijo una voz grave desde el aire por encima de nosotros. La hembra grifo armada cayó frente a nosotros en una postura de batalla. Barras afiladas como navajas, una cicatriz irregular que recorría su pico y cruzaba el lugar donde había estado su ojo izquierdo, y una escopeta de energía mágica de 3 cañones enfundada en un costado. La hembra grifo con cicatrices de batalla se llamaba Gaud, y éramos sus invitados. Debo admitir que la encontré impresionante. Gaud nos condujo por las vías hacia lo que mi P-Book etiquetó como Cruce R7. El montón de vehículos de Calamity resultó ser un tren viejo y oxidado y una pila de vagones formando una barricada sobre las vías. Los vagones del tren eran extraños. Nunca había visto vagones de ganado. Faltaban las ruedas del motor. Por las enredaderas que crecían sobre gran parte de él, Cruce R7 no había visto tráfico en movimiento durante al menos una década. Los ponis habían convertido el tren atascado en un puesto de guardia. La chapa oxidada formaba cabañas protegidas que sobresalían de la pila de vagones. Por el hedor del estiércol, el viejo vagón de cola del lado opuesto era su letrina. Velvet Remedy se llevó un pezuña a la nariz con los ojos llorosos. Calamity notó que estaba mirando los vagones de ganado. He escuchado historias de esclavistas que usan de estos para transportar esclavos a largas distancias sobre los rieles, murmuró, y agregó después de un momento de pensarlo. Sin embargo, nunca lo he visto con mis propios ojos. Viendo el tamaño de los vagones de ganado y la cantidad de esos vagones en este tren, me di cuenta, serían muchos esclavos. Por otro lado, estos ciertamente no los estaban usando para la compra y venta de ponis. Estaban vestidos con el mismo tipo de armadura improvisada que yo les había quitado a los desolladores, pero una mirada más cercana reveló que varios de ellos llevaban armas de energía mágica de un tipo u otro. Y a medida que nos acercábamos, la mayoría de esas armas nos apuntaban rápidamente. Mis orejas se aplanaron cuando recordé lo que le pasó a uno de los maquinistas cuando fue alcanzado por una de ellas. Cenizas al viento. Solo ahora se me ocurrió que había visto el mismo efecto mi primer día al aire libre. El Paraspribot controlado por Vigilante había usado un arma similar contra el Roñasprito. Así que, después de todo, tal vez los Paraspribots no eran del todo ingeniería de ponis terrestres. A pesar de nuestra situación, seguía divagando. ¿Qué había dicho Vigilante sobre los Roñaspritos? Eso es lo que sale cuando mezclas Paraspritos con corrupción, la cual era la radiación mágica, ¿verdad? ¿O era algo diferente? Hoy. Gritó Gaud. Déjalos pasar. Estos pequeños ponis y yo vamos a tener una charla.
Pezuñas se levantaron a modo de saludo, varios ponis respondieron haciendo eco de hoy antes de volver a lo que habían estado haciendo antes. Una yegua marrón a la que le faltaba un brazo estaba usando un garfio para insertar cargas mágicas en la torreta de energía mágica de varios cañones montada en la barricada. Un unicornio rosa estaba frente a los cañones de la torreta y los estaba limpiando con su cuerno. Se movía lentamente, como si sus habilidades motoras estuvieran deterioradas, pero su trabajo telequinético era fluido y preciso. Pude ver viejas cicatrices, al menos decenas, posiblemente más de 100, en su espalda y patas. Lo habían azotado. Con fuerza. Muchísimas veces. Miré a mis compañeros. Calamity se había ralentizado, dando al arma montada una mirada curiosa. Velvet Remedy estaba más preocupada, si no francamente horrorizada, por la condición de algunos de los ponis. Un potro medio muerto de hambre salió al trote de una alcoba de metal oxidado entre las sombras, llevando una cantimplora alrededor de su cuello que ofreció a cada uno de la media docena de ponis que pude ver. Velvet se me acercó, relinchando nerviosamente. ¿En qué nos estamos metiendo? Con garras y alas, Gaud nos condujo hacia el vagón de un solo pasajero en el tren, junto al motor averiado. Por el hedor a caspa en el interior, esta era claramente la casa de Gaud. O, al menos, su oficina. Cierra la puerta, le ordenó a un pony terrestre con pelaje azul que entraba detrás de nosotros. La puerta se cerró con un chirrido metálico, y pude escuchar que echaban el cierre. Estábamos encerrados con el grifo. Irónicamente, en mejores circunstancias, me di cuenta de que esto habría sido un gran error táctico para el grifo. 3 contra 1, y al menos 2 de nosotros podíamos dar pelea. Era extraño y algo incómodo pensar en mí misma como un pony que podía sobrellevar una pelea con confianza. No por primera vez, tuve que preguntarme si el yermo me estaba cambiando para mejor, o simplemente me estaba cambiando. Sin embargo, con mi magia de levitación en su punto más débil, probablemente habríamos salido mal de recurrir a los golpes y las armas. Fue el mismo razonamiento lo que me impulsó a aceptar la invitación de Gaud en primer lugar. Las cosas no habían cambiado tanto. La habitación estaba amueblada de forma espartana, salvo por el escritorio con una terminal brillante y una bandera negra hecha jirones en la pared trasera que mostraba 2 amenazantes garras de águila. Gaud se sentó detrás del escritorio, colocó sus garras sobre él y nos miró. Negué con la cabeza, tratando de despejar las redes de la falta de sueño cuando me sorprendí pensando que Gaud sería realmente atractiva si fuera un poco más joven y, en fin, una yegua. Lo primero es lo primero, Gaud nos fulminó con la mirada a los 3. ¿Quiénes sois, ponis, y para quién trabajáis? Calamity se erizó. Podría preguntarte lo mismo. Vigila tus modales, Pegaso. Estás en nuestro territorio y en mi casa. Yo pregunto, tú respondes. Puse una pezuña firme en el flanco de Calamity, indicándole que obedeciera. Dando un paso adelante. Soy Little Pip. Ellos son Calamity y Velvet Remedy. Solo estamos de paso. También teníamos una necesidad cada vez más desesperada de un lugar para dormir, pero no iba a revelarle eso, y mucho menos sugerir que durmiéramos en algún lugar cerca de aquí. ¿El señor Topaz os dio permiso para cruzar nuestro territorio? Algo me hizo sospechar que se trataba de una pregunta capciosa. Pero antes de que pudiera formular una respuesta estratégica, Velvet Remedy preguntó. ¿Quién es el señor Topaz? La hembra grifo canosa se inclinó sobre el escritorio y miró directamente a Velvet Remedy con su ojo sano. ¿Me lo repites? Dijo, evaluándola. Velvet Remedy se puso de pie. ¿Nos has preguntado sobre el señor Topaz, alguien de quien nunca he oído hablar? Te he preguntado quién es. ¿Qué tiene eso de difícil? Tuve que esforzarme para no llevarme una pezuña a la frente. Sin embargo, Gaud aparentemente vio algo en Velvet que le dijo que estaba siendo sincera. Realmente no lo conocéis, ¿verdad? Una sonrisa cruzó lentamente su pico. Su cicatriz la convirtió en algo desagradable. Bueno, ¿no es eso interesante? Se golpeaba las puntas de las garras mientras nos observaba. ¿Y bien? Pidió Velvet Remedy. Gaud se echó hacia atrás, ahora sonriendo bastante. El señor Topaz es el señor y amo de Gloucester y todos los territorios adyacentes. Calamity relinchó. Pues no veo qué cojones nos importa. Esto no es Gloucester ni territorio adyacente. Gaud puso los ojos en blanco. No. Pero estáis a menos de media hora a pie de Gloucester, el complejo romperrocas, que fue llamado así tras la batalla de Gloucester, nos dijo como si fuéramos potros. ¿Complejo romperrocas? Gaud se llevó una garra a la cara. ¿En serio? Seguro que entendéis el propósito de romper rocas. Miró fijamente nuestros rostros confusos, luego suspiró. A veces las rocas contienen gemas.
A menos que tengas un unicornio que pueda decirte cuáles las contienen y cuáles no, tienes que abrirlas todas para ver qué hay dentro. Por cielo muerto, tenéis que haber visto al menos una de las granjas de rocas para llegar aquí. Velvet Remedy arqueó una ceja, confundida. ¿Granjas de rocas? ¿Cómo pueden cultivarse rocas? Fácil. Eliges una parcela de tierra donde las rocas muestren una mayor probabilidad de contener gemas y las cultivas. Claramente no estábamos impresionando al grifo con nuestros conocimientos. Agitó una garra. Algunos ponis incluso solían rodar las rocas de un campo a otro para mejorar las probabilidades de obtener gemas. Eso no tiene ningún sentido, espeté, interrumpiendo. Después de todo, no era como si las gemas crecieran en las rocas como semillas. Mi mente se estremeció. Calamity solo lo empeoró al sugerir. Creo que es solo una tradición. Bueno, es una tradición estúpida, le respondí. Hablamos de rocas. Las rocas no son mágicas. Una roca no tendrá más probabilidades de que le crezcan gemas si les das agua, luz solar extra o tierra más rica en minerales. Cierto, pero las gemas sí pueden ser mágicas. Ah, ¿cuántos artefactos mágicos usan gemas? Necesitas gemas para construir armas de energía mágica. Las usan para enfocar y amplificar las energías. Lo miré fijamente. En primer lugar, eso era mucha más experiencia técnica en cualquier cosa relacionada con las ciencias arcanas de la que esperaba de Calamity. En segundo lugar, nunca se me había ocurrido que las gemas pudieran ser mágicas. Gaud estaba sentada frente a nosotros, esperando con impaciencia. Después de una pausa silenciosa, me volví hacia ella. Creo que hemos terminado. Por favor, continúa. Gaud tenía un trabajo para nosotros. Chapas y paso seguro a cambio. Naturalmente, teníamos algunas preguntas. Comenzando con: ¿por qué nosotros? Porque vosotros, ponis, no sois de por aquí. No tenéis lealtades con ninguna de las personas de por aquí. Y eso os da la libertad de operar donde yo no puedo, hacer cosas que un empleado del señor Topaz no podría sin pagarlo caro. Nos miró con detenimiento. ¿Me entendéis? Asentí lentamente. ¿Quieres que hagamos algo que no puedes hacer sin ser desleal al señor Topaz? ¿Pero no sigue siendo traición contratar a otra persona para que haga el trabajo sucio? Cuestionó Velvet Remedy. Gaud frunció el ceño. Escucha bien. Solo tengo dos lealtades. Al contrato y a las chapas. Y en ese orden. Se echó hacia atrás, mirando por encima del hombro a la bandera detrás de ella. Mi antiguo equipo lo aprendió cuando decidieron aceptar la oferta de Redelle y entregar la caravana para la que nos habían contratado proteger de los esclavistas. Se volvió hacia nosotros. Los Talón no rompen contratos. Ni siquiera por montañas de chapas. Lo aprendieron de la manera más dura cuando les disparé por la espalda. Su sonrisa se volvió sombría. Fue una cuestión de honor. Dispararles a tus amigos por la espalda no encajaba en ningún código de honor que pudiera entender. Aún así, las palabras de Gaud habían abierto una gran cantidad de nuevas preguntas para nosotros, brotando una tras otra. Gaud fue lo suficientemente amable, por un momento, para responder. ¿Redelle, ese tipo del que hablan los Parasprivots, lidera a los esclavistas? Sí. Irónico, ¿verdad? Predica toda esa mierda sobre la paz y la unidad y la construcción de un mañana mejor, y lo ha estado construyendo sobre las espaldas de cientos de esclavos. No puedo entender cómo tantos de vosotros, ponis, compráis su hipócrita basura. ¿Entonces los grifos no la compran? Diablos, no. No puede pagarme lo suficiente para hacerme morder su manzana envenenada. Gaud hizo una mueca y agregó: tampoco es que nos haga la oferta. Esa paz y unidad de las que habla son exclusivamente para los equigos. Para él solo somos pollos. ¿Y los Talón trabajarían para él? Sí. Gaud pareció tomarse eso como ofensivo o estúpido. Tal vez ambos. Los Talón trabajarán para quien les pague. Traficantes de esclavos, desolladores, buenas gentes de la comarca, caravanas. Quien tenga las chapas. No jugamos a la política y no tomamos partido. A menos que, por supuesto, esté en el contrato. Ese ha sido el estilo de los Talón durante más de 200 años. Redelle lo entiende. Y, a diferencia de algunas personas, no tiene reservas en cuanto a fortalecer sus fuerzas con los de nuestra especie. ¿Y quiénes son los Talón? Los Talón, se jactó Gaud, mirando hacia atrás, a la bandera, han sido los mejores mercenarios en el yermo desde antes que Equestria fuera un yermo. Golpeó su armadura con orgullo. No hay mejor opción para un contrato. ¿Y por qué? Pero Gaud ya había llegado al final de su compostura conversacional. Suficiente. No soy vuestra puta profesora. Soy quien os está contratando para realizar un servicio.
Hacedlo y hacedlo bien, podéis preguntarme todo lo que queráis mientras os llevo a salvo fuera de aquí. Miré a mis compañeros. La tarea en sí no debería ser demasiado difícil. Después de todo, encajaba en mi conjunto de habilidades. Apenas necesitaría magia. Gaut volvió a juntar sus garras. Oh, una última cosa. ¿Por qué sabía que no me iba a gustar esto? ¿Qué? Garantía. Gaut sonrió, una sonrisa fría y nada amigable. No es que no confíe en vosotros. Pero necesito asegurarme de que no planeáis entrar allí y contarle a Deadeyes todo sobre nuestro pequeño arreglo. Entonces, uno de vosotros se quedará conmigo. Oh, diablos, no, gruñó Calamity. O tal vez, en su lugar, sugerí razonablemente, podrías meter el pico en mi ano y lamer. Gaut sonrió ante eso. Abrió sus brazos. Si decidís que no queréis el trabajo, largaos. Haré que los ponis de afuera abran esa puerta y les diré que ya no estáis bajo mi protección. Arqueó una ceja, pretendiendo darnos tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de esa opción. Si decidís que queréis el trabajo, deberéis hacerlo así. Vale, no es tan atractiva. Miré al grifo. Está bien. Puedes quedarte conmigo. Hice una mueca un momento después y aclaré. Como tu prisionera. Gaut contempló eso por menos de un minuto. No. Una garra afilada como una navaja atravesó el aire en dirección a Velvet Remedy. Ella se quedará. Mi mente hizo eco de las palabras de Calamity. Oh, diablos, no. Abrí la boca, esperando que la corriente de blasfemias que se abría paso hasta mi lengua conmocionara incluso a esta mercenaria. Pero Velvet Remedy se me adelantó. Acordado. ¿Qué? Me volví hacia ella, horrorizada. Velvet simplemente asintió. Hay ponis aquí a los que podría atender. ¿Y las habilidades de mis amigos son necesarias para esta misión? Espera, interrumpió Gaut. ¿Atender? No me digas que eres otra Preacher. Velvet Remedy miró fijamente a la hembra grifo. Quizás deberías haber preguntado más sobre mí antes de insistir en que me quede aquí contigo. Calamity me pasó los binoculares y se agachó detrás de una formación de rocas que bordeaban la cima de la colina. Los tomé y miré hacia un valle pequeño y antinatural rodeado de crestas y edificios en un estado lamentable. Varias hileras de caminos atravesaban los restos de la ciudad y terminaban en la entrada de una fortaleza con puertas de hierro. Muros de hormigón, torres y ventanas con barrotes se levantaban del suelo, rodeando un patio, el cual apenas era visible a través de un techo de alambre de púas, el cual tenía un agujero bastante grande cerca de uno de los lados a través del cual podía entrar un pony, seguramente había servido para meter y sacar suministros en días mejores. Los restos destrozados de una carretera, cortada por múltiples barreras de hormigón, terminaban en una segunda puerta de metal grueso bajo la vigilancia de una torreta. Pude ver unos pocos ponis caminando entre la torreta y las torres. Centro de reeducación de Gloucester. Reformamos la moral corrompida mediante el trabajo arduo y el amor. Nos habían advertido que la ciudad circundante había sido minada. La carretera sería una zona de muerte. E incluso si utilizaba el Stealth Boot, dudaba que pudiera atravesar esa puerta. Parecía que solo se abría desde dentro. Si íbamos a colarnos, solo había un camino por recorrer. Miré a Calamity y vi que había llegado a la misma conclusión. Me imagino que esperamos hasta que oscurezca un poco, luego te llevo volando. Asentí. ¿Estás seguro de que tu ala está lista para eso? Calamity estiró su ala vendada y aleteó un poco. Yep. Podré hacerlo. Se necesita más que una bala para apartarme del cielo. Añadió rápidamente. Cuando no estoy tirando de un carro de manzanas, al menos. Una sombra pasó sobre su expresión mientras miraba su ala vendada. Volar todavía era arriesgado. Una mancha oscura en forma de pony en el cielo. ¿Alguien podría detectar eso, especialmente si estaban atentos al cielo buscando grifos? No quería arriesgarme a que le dispararan a Calamity de nuevo. Y el Stealth Bug no podía ocultarnos a los dos. Reflexioné sobre el problema hasta que se me ocurrió una idea. Podría ayudar, pero odiaba pedirle a Calamity que volara con su ala herida, aunque lo acabara de sugerir. Calamity, ¿recuerdas esos colchones en la tienda de comestibles? Una hora más tarde, con el cielo nublado oscureciéndose, Calamity descendió suavemente en círculos hacia el enorme agujero en el alambre de púas sobre el patio de rocas. Sus patas delanteras me envolvieron. Y, a mi vez, esforcé mi telequinesis para evitar que la sábana de uno de los colchones que habíamos encontrado en las ruinas de una residencia de la ciudad cayera debajo de nosotros. El color moteado, mayoritariamente gris, del rectángulo camuflaba nuestras formas contra el cielo. Gloucester se había convertido en el hogar de los esclavos fugitivos, muchos del tren que había sido emboscado en Cruce R7. Se habían dedicado a asaltar las granjas locales.
La sola idea hizo que se me encogiera el estómago. Habiendo luchado para salvar a los esclavos, arriesgando mi vida y la de mis amigos, sin mencionar las vidas de los maquinistas, para darles la libertad, la mera idea de que algunos ex-esclavos hubieran recurrido a la misma clase de barbarie hizo que quisiera arrancarme la piel. Su líder era un pony llamado Deadeyes, que hablaba en nombre de un pony supuestamente superior al que nadie más que Deadeyes había visto nunca, el señor Topaz. Era por el señor Topaz que Deadeyes organizaba grupos de asalto en Gloucester y mantenía el complejo romperrocas en funcionamiento. Dentro de esa fortaleza, nos dijo Gaud, había sin duda una caja fuerte en la oficina de Deadeyes. En la caja fuerte había un libro de contabilidad. Gaud lo quería. No dijo por qué. Honestamente, tenía mis propias razones para querer echarle un vistazo. Con destreza, Calamity atravesó como una flecha la sección rota del alambre de púas y nos aterrizó suavemente en una zona lateral del patio. ¿Ves? Susurró, engreído. Pan comido. No más de un latido después, 2 desolladores con las pezuñas destrozadas pasaron al trote. Calamity y yo retrocedimos hacia las sombras, y nos cubrí con la funda del colchón. Contuvimos la respiración. ¿Has oído algo? Escuché a uno preguntar al otro. Sí. Mi estómago. Gruñendo. Parecieron detenerse allí durante varios segundos. El hedor que se desprendía de la sábana, sin duda también utilizada por desolladores, comenzó a hacer que se me humedecieran los ojos y se me hiciera un nudo en el estómago. Temí estornudar o vomitar. Finalmente, escuché sus pezuñas alejarse. Dejando a un lado la miserable sábana, inspiré aire fresco. Entonces Calamity y yo nos deslizamos por la pared hasta la primera puerta que pudimos encontrar. Estaba bloqueada. No lo estuvo mucho tiempo. No es la caja fuerte lo que se supone que debes recoger, comentó Calamity mientras montaba guardia junto a la puerta. Logramos irrumpir en el centro de reeducación, seamos sinceros, prisión. Los carteles en las paredes tenían fotos de ponis sonrientes y felices que se lanzaban contra las rocas y revelaban hermosas gemas, o que llevaban dichas gemas a las matronas de las instalaciones que simplemente resplandecían con gestos de aprobación. Aquí, les enseñamos a estos pobres ponis perdidos cómo volver a conectar con la raza de los ponis. Se jactaba una pancarta. Otra. No pasará mucho tiempo antes de que nuestros invitados se sientan orgullosos del trabajo sano y duro que respalda el esfuerzo de guerra. Simplemente no podía expresar mis sentimientos sin dar una patada a algo. 2 máquinas expendedoras estaban una al lado de la otra junto a Calamity, sus luces parpadeaban. Ambas habían sido abiertas y vaciadas de Sparkle Cola y Sunrise Sarsaparilla respectivamente, la última máquina con una imagen de la diosa Celestia levantando el sol sobre los felices bebedores de Sarsaparilla. Sin embargo, habíamos logrado saquear un poco de viejas monedas de ambas máquinas. Solo tomará un momento, respondí, haciendo flotar hacia arriba una horquilla y un destornillador. La caja fuerte de la que me ocupaba no era la de Deadeyes. Era la caja fuerte para guardar objetos de valor de la zona llamada Perdido y Encontrado, en el centro de visitantes. Esta parte del edificio ni siquiera conectaba internamente con la prisión propiamente dicha. Tendríamos que atravesar el patio de nuevo y probar con otra puerta. Calamity negó con la cabeza. Honestamente, no me siento bien. No sé por qué hacemos esto. ¿No estamos ayudando a los desolladores? Hice una pausa. También había pensado en eso. Hacemos esto porque no estamos en condiciones de luchar contra esta gente. Ya sería difícil estando completamente descansados y sanos. Respiré hondo. Además, esta es una oportunidad para saber más sobre lo que está pasando. La verdad, no me importa lo que pase en un campamento de desolladores, salvo si me ayuda a matarlos. Me volví hacia Calamity y negué con la cabeza. No, no solo aquí. En todas partes. Estaba empezando a armar algo en mi cabeza que no me gustaba mucho. He estado viendo cosas que sugieren que esta no es una situación normal en el yermo. Mi primera noche en el exterior, fui capturada por esclavistas. Marcharon hasta un puente de los desolladores, esperando tener que pagar un peaje, y en su lugar los desolladores comenzaron a disparar. En ese momento, lo tomé como un golpe de suerte. Pero ya no lo creo. Calamity me miró pensativo, sopesando las ideas que estaba planteando. Esa pseudodiosa de la vieja Apaloosa, era nueva. Los esclavistas no habían visto nada como ella antes. Pero un pony llamado Stern envió a esa perra desde Birmingham para supervisar cómo iban las cosas. Y eso ocurrió, ¿qué? ¿Hace una semana? Devolví mi atención a la caja fuerte. Algo está pasando aquí, y ese pony, Redeye, está en el centro de todo. Sea lo que sea, se ha estado desarrollando durante mucho tiempo, busqué las palabras adecuadas. Con un relámpago mental, vinieron a mí.
Es como una presa en medio de una tormenta que está a punto de romperse e inundar todo. Calamity se sentó, echó el sombrero hacia atrás mientras lo hacía y reflexionó. Supongo que tiene sentido. Calamity se rió entre dientes. Además, ¿con qué frecuencia puedo decir que estoy en una heroica misión para salvar el? No sigas. Calamity relinchó. Supongo que ni una sola vez. Mi horquilla se rompió. Sacando otra, lo intenté de nuevo. Tenía una clara necesidad de ver el contenido de esta caja fuerte, después de leer una de las últimas entradas anteriores a la guerra en la terminal del centro de visitantes. La terminal en sí había sido encriptada tan minuciosamente que los desolladores de Gloucester nunca habían podido acceder a ella. Entrada 42. Me acabo de enterar de que Gloucester cerrará el centro de visitantes de esta instalación. El Ministerio de Moral ha decretado que los amigos y familiares de los ponis que hayan sido declarados culpables de sedición o traición ya no tendrán derecho a visitar a nuestros huéspedes hasta que la rehabilitación se considere completa, por temor a que nuestros huéspedes puedan expandir su veneno a sus seres queridos. Como tal, esta será mi última entrada. Afortunadamente, el paquete de indemnización será generoso. Planeo llevarme a mi familia y mudarme a Valle en las Nubes. El mundo de abajo es un poco demasiado feo para mí como para criar a mis potros. Hemos hecho todo lo posible para ponernos en contacto con los ponis que aún tienen pertenencias en perdido y encontrado, y la mayor parte de lo que queda se enviará hoy. Desafortunadamente, no hemos tenido suerte con nuestra reciente huésped. Esuetiebel aparentemente se ha desviado para siempre de la causa de Ecuestria. Me he encargado de guardar sus pertenencias en la caja fuerte. Me parece gracioso que cerremos esta oficina justo después de haberla repintado. Si alguien hubiera dicho algo antes, podríamos habernos ahorrado muchos problemas. Sin mencionar el nuevo vestido de Tiara, que nos tiene a los demás más irritados que a ella. Esa yegua es insoportable. Me costó una horquilla, pero la caja fuerte finalmente se abrió. Descubrí más tarde, para mi disgusto, que podría haberla abierto a través de la terminal si hubiera sido más paciente. Dentro había un solo paquete. Con cuidado, lo saqué con los dientes y lo dejé en el suelo. Le di un tirón al cordón con los dientes y se abrió fácilmente. Me sorprendió ver una estatuilla de una yegua unicornio blanca asombrosamente hermosa con una sensual crin y cola de color púrpura, y un encantador estigma de 3 gemas. También había otras cosas en el paquete, pero las olvidé por completo. ¿Ya has terminado de comerte esa estatua con los ojos, chica? Las palabras de Calamity interrumpieron mi ensueño. Parecía impaciente. Me sonrojé como un tomate. Es guapa, lo reconozco. Pero supongo que no le gustaría mucho la forma en que la miras. Estaba, solo, mirando, balbuceé, luego concentré toda mi energía en hacer flotar la estatua y deslizarla en mi bolso. Sabía que me arriesgaba a agotarme por completo, pero tenía que quedarme con ella. Y no quería arriesgarme a estropear la estatuilla con mis dientes. La estatuilla tembló, no quería levantarse del suelo. Entonces sentí una oleada de energía mágica y la estatuilla flotó con gracia. Cualquiera que fuera la bendición que ésta me había otorgado, había rejuvenecido mi cuerno. Solo un poco, pero lo suficiente para hacer flotar la estatuilla e incluso Little Macintosh. Giré a la ardiente y hermosa yegua en el aire hasta que pude leer el grabado. Sé inquebrantable. Capítulo 11. Facciones. No sabía que nadie entraría voluntariamente en este lugar, a menos que estuviera buscando problemas. Evaporados. Todas las personas en Liverpool simplemente se han evaporado. Estaba hablando con mi mejor amiga, Silver Spoon, a través del chat de la terminal cuando se cortó la conexión. Mi mejor amiga está muerta. Solo que ella, no está, enterrada en algún lugar concreto. Un minuto estaba hablando conmigo, contándome sobre el concierto al que fue anoche en Orpheus, y de repente se había ido. Borrada de la existencia. Dicen que los ponis en algunos de los edificios del ministerio podrían haber sobrevivido, pero no creo que sea cierto. Gloucester está a más de 3 días a pie de Liverpool, y algunos de los guardias dijeron que pudieron escuchar la bomba explotar. Fue antinatural, extraño, no como un sonido real. Algunos de los guardias se aventuraron a subir por la cresta más alta. Regresaron describiendo una enorme columna de fuego verde con un extraño brillo enfermizo como de arco iris, envuelto con anillos de humo negro, elevándose hacia el cielo desde el horizonte donde se supone que está Liverpool. Ahora dicen que Valle en las Nubes también ha sido alcanzado por las bombas. Y que Europa ya ha devuelto los ataques a las cebras. Oh no, ¿las cebras atacarán Villa Pony? Es un pueblo tan pequeño. No lo harían, ¿verdad? Yo tengo que avisar a mamá y a papá. Tal vez puedan entrar al establo en Acres Dulce Sepol.
Oh, por favor, todavía tiene que estar abierto. La semana pasada, Silver Spawn me dijo que Stabletech estaba enviando ponis a los establos alrededor de Liverpool, pero eso fue solo como una especie de prueba. Nada que pudiera hacer entrar en pánico a la gente. No es como si supieran. Apagué el registro. Mientras se reproducía, varios otros se habían descargado en mi pibbook. Había estado encontrando fragmentos del diario de audio de este pony esparcidos por todo el puesto de guardia. Había extraído un auricular de mi uniforme blindado y lo había sintonizado en mi pibbook, lo que me permitió escuchar las grabaciones en un oído sin revelar mi posición. Calamity regresó de explorar más adelante, señalando con su cola que el camino estaba despejado. Nuestro avance a través de Gloucester estaba resultando ser más rápido de lo que sentí que teníamos derecho a esperar. Nuestro progreso se debía en parte a que dejábamos la menor cantidad de huellas posible, sin llenar nuestras alforjas con elementos que pudieran echarse de menos. Hice una excepción con el contenido de la caja fuerte de perdido y encontrado, justificando el robo con el hecho de que la caja fuerte no se había abierto desde antes de la caída de las bombas, por lo que nadie sospecharía si la encontrara vacía, siempre y cuando la cerrara y bloqueara de nuevo. Pero más que eso, estos ponis no parecían considerar que alguien pudiera infiltrarse en la fortaleza. No estaban en guardia. Yo no era una amante de las sombras, pero apenas necesitaba las enseñanzas avanzadas de tácticas de infiltración de las cebras para pasar desapercibida a estos ponis tan despistados. Había hojeado el libro mientras Calamity buscaba la sábana del colchón. Calamity no era tan bueno y casi había advertido de su presencia a un desollador 2 veces, pero nos las habíamos arreglado para escondernos cada vez. Pensé que una vez que volviéramos al fuerte de Gaud, le prestaría tácticas de infiltración de las cebras para que lo examinara. No es como si los libros solo se pudieran leer una vez, después de todo. El interior del centro de reeducación propiamente dicho era de un gris frío y monótono, muy parecido al área de mantenimiento en el establo 2, excepto que aquí todas las paredes estaban agrietadas, el techo deteriorado, la luz débil y parpadeante, proyectada por pequeñas linternas colgadas de alambres de púas clavados en las paredes. El cielo oscurecido de nubes del exterior convertía las ventanas enrejadas en ojos muertos que miraban ausentes los pasillos. En algún lugar, una canción terriblemente triste sonaba en una radio. Volvíamos a estar dentro del alcance de la transmisión de DJ-3. Ponis en la autopista, sin rasgos, sin rostros, ponis dando vueltas a mi alrededor, caminando con dificultad hacia lugares sin nombre. La canción tocó una cuerda melancólica en mi corazón. La cantante de alguna manera se las arregló para hacer que la Ecuestria de antes de la guerra pareciera tan lúgubre y sombría como el propio yermo. Mientras seguía a Calamity, consideré activar una de las otras entradas del diario de audio solo para ahogarla. Pero me di cuenta de que, teniendo solo un auricular, la mezcla sería aún más deprimente. Potrillos esperando su cumpleaños. Tened una fiesta, por favor, sed felices. Creciendo demasiado rápido. Perdiendo las esperanzas de ser aquello que podrían ser. Mierda, murmuré hoscamente mientras me ocultaba en la sombra detrás de un cartel. El trabajo duro es un trabajo feliz. Y miraba a través de las filas de escritorios hacia la habitación bien iluminada más allá. En el interior, un pony que coincidía con la descripción de Dealeyes dada por Gaud estaba sentado detrás de un escritorio, leyendo un libro, Mineralogía aplicada. Estaba flanqueado por al menos un guardián que podía ver, y posiblemente otros que no podía. La caja fuerte estaba justo detrás de él. No había forma de llegar sigilosamente. Incluso si usara el Stealth Boot, me oiría abrir la caja. Es hora de nuestro plan B, le susurré a Calamity. ¿Tienes uno? Calamity arqueó las cejas. Sí. Meterlos a todos en el vagón de cola y desanclarlo de una patada. Hice una mueca cuando me recordó lo bien que había salido uno de sus últimos planes. Podría ser peor, susurró con una sonrisa. Estoy seguro de que el plan de Velvet sería ir y preguntar amablemente. Cerré mis ojos. Maldita sea. No podíamos simplemente sentarnos aquí, esperando que el bastardo se moviera. Cuanto más tiempo permaneciéramos aquí, mayores serían las probabilidades de que nos vieran. Está bien, dije finalmente. Haremos eso. Los ojos de Calamity se agrandaron. Estaba bromeando. Siseó. Agradecida a la estatuilla de la yegua por devolverme algo de mi magia telequinética, hice levitar cuidadosamente mi rifle de francotirador y mi carabina a Calamity. Toma estos. Vuelve y escóndete en esa habitación lateral con todas las linternas viejas, le dije, recordando una habitación que parecía que no había sido utilizada para nada más que unas pocas copitas en varios meses. Subiré y saludaré. Y cuando todos te disparen, ¿cuál es el plan? Improvisaré, pero si todo lo demás falla, todavía tengo el Stealth Book. Eso debería sacarme de allí.
Si empieza el tiroteo, no me esperes. Vuelve a salvo con Remedy. Un poco tarde, por favor. Calamity frunció el ceño y se alejó, murmurando algo en voz baja sobre la inteligencia de dejar improvisar a ponis que no fueran Pegasos. Puse en marcha otro registro de audio, escuchando mientras le daba tiempo a Calamity para ponerse a salvo lejos. La voz de la misma yegua saltó a través de mi oreja, pareciendo presa del pánico. La red de comunicación no funciona. Traté de comunicarme con mamá y papá, pero no pude hacerlo. Al principio, parecía que la red estaba saturada y mis llamadas seguían rebotando. Entonces simplemente murió por completo. Tampoco podemos llegar a ninguno de los edificios del Ministerio de Moral. Nadie esperaba que el de Liverpool respondiera, pero ni siquiera Camelot. ¿Es posible que las cebras no pueden haber destruido Camelot? ¿O sí? ¿Qué le ha pasado a la Reina Luna? Habiendo oído hablar de las ruinas de Camelot, sabía la respuesta. Pasé al siguiente registro. Está empezando a llover afuera. Hacía menos de una hora estaba brillante y soleado. Creo que los ponis Pegaso están de luto por Valle en las nubes. La mayoría de los guardias se han ido ahora. Me han dejado los códigos para abrir las celdas. Scopes dijo que ahora todo depende de mí. Nadie más va a arriesgarse a dejar libres a nuestros huéspedes. ¿Por qué yo? No soy yo quien se supone que está a cargo. Si no lo hago, esta gente se morirá de hambre aquí. Pero si lo hago, algunos de ellos son personas realmente malas. Algunos incluso han confesado haber ayudado a las cebras cuando intentaron asesinar a la reina Celestia. Si los dejo ir, ¿quién sabe qué daño podrían hacer? ¿Qué es peor? ¿Dejarlos morir aquí? ¿O dejar que hieran más a la ya maltratada Equestria? No. Solo soy una inspectora. Se supone que no debo tomar este tipo de decisiones. Mamá. Papá. Silver Spoon. ¿Qué tengo que hacer? No estaba segura de por qué estaba escuchando estos registros ahora. ¿Curiosidad? O tal vez, de alguna manera, estaba presentando mis respetos al pasado escuchando. ¿O era solo para aprender? De cualquier manera, no importaba. Era hora de irse. ¿Cómo has entrado aquí? Deadelles frunció el ceño, mirándome. Tenía 3 armas de energía mágica apuntando a mi cabeza, aunque el pony grande y brutal a la izquierda de Deadelles parecía que prefería matarme con los dientes. Yo, maldita sea, piensa. Vigilante podía llamar a la honestidad una virtud, pero a veces la capacidad de mentir es una virtud también. He utilizado magia. Soy un unicornio, después de todo. Sentí una oleada de alivio. Eso había sonado plausible. Incluso podría haberlo creído yo misma si no supiera qué tan patética soy con los hechizos. Una pregunta mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vine aquí? No, ¿por qué las yeguas son diferentes a los sementales? La voz del pony gris pizarra goteaba irritación. ¿Qué crees tú? Tartamudeando, me di cuenta de que debería haber pensado mucho mejor mi enfoque. Yo, aparté la mirada, buscando mentalmente inspiración. Mis ojos se posaron en un artículo de noticias enmarcado, amarillento por la edad, que mostraba una imagen descolorida de un tierno unicornio. Sweetiebel realiza un concierto de patriotismo en Gloucester. Mis ojos se volvieron de golpe para encontrarse con los de Deadelles, unirme a vosotros. Sois esclavos fugitivos, ¿verdad? Bueno, acabo de escapar del viejo Apaloosa. Inmediatamente después de decirlo, me di cuenta de que llevaba un uniforme de establo con armadura y que probablemente no se parecía en nada a un esclavo fugitivo. Deadelles me miraba con profunda y merecida sospecha. Si empezaban a disparar, probablemente estaría muerta. Las armas pequeñas y rápidas eran útiles contra los francotiradores, pero no tanto contra ponis que llevaban armas que podían pulverizarte en segundos. Peor aún, mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que Calamity seguramente compartiría mi destino. Por lo que sabía de mi nuevo amigo, correr y esconderse no estaban en su libro de tácticas normal. No importaba lo que le dijera que hiciera, sospechaba que elegiría unirse al tiroteo. ¿Sabes qué, chica? Pareció decidir Deadelles, mirándome fijamente. Veamos cómo te va con un par de recados. Demuéstrate útil y volveremos a hablar. Tragué saliva. Bueno, al menos todavía no me había disparado. ¿Qué necesitas que haga? Tengo una carta que hay que entregar. No muy lejos, en Colina Amarilla. Quizá a 1 hora al trote. Tengo un mapa que puedes descargar en tu Pibbook. Entrégala y vuelve enseguida. Mientras me acercaba el sobresellado a través de su escritorio, me pregunté si diría algo como mata a la persona que lleva esta carta. Oh, y necesitarás esta banda. Le permitirá a Gaudina saber que debe dejarte pasar. ¿Gaudina? Pregunté mientras me ponía la banda en un brazo, fingiendo ignorancia. La puta hembra grifo que dirige nuestro comité de bienvenida.
Honestamente, es más problemática de lo que vale. Pero al jefe parece gustarle, así que se quedará aquí. Por ahora. ¿El jefe? Pensé que tú eras el jefe. Deadeyes claramente no tenía la paciencia para las preguntas que Gaut tenía. Scramble, si vuelve a hablar, córtale las piernas. La sonrisa de la bestia a la izquierda de Deadeyes se ensanchó con entusiasmo. Me fui rápida y en silencio. No había llegado muy lejos cuando uno de los guardias de Deadeyes salió trotando detrás de mí. Hizo un gesto para que otro pony, aparentemente al azar, de Gloucester me flanqueara por el otro lado. Sin decir nada, estaba claro que se estaban asegurando de que encontrara la salida. Cuando nos acercábamos a la pequeña habitación donde se escondía Calamity, solté tan fuerte como pude sin sonar sospechosa. Así que vosotros me escoltáis. ¿Ese es vuestro trabajo oficial? ¿Sois los escoltas? Cállate, dijo el guardia de Deadeyes como advertencia, pero el otro respondió fácilmente. En realidad no. Solo soy un romperrocas. Arqué una ceja. ¿Un romperrocas? Entonces, ¿cuál es tu historia? Parecía bastante amable. Los esclavistas asaltaron la casa de mi familia. Mi hermano y yo luchamos, mientras mi esposa trataba de esconder a nuestros potrillos. Mataron a mi hermano, se llevaron a mi adorable Sugarplum y los potrillos y me dieron por muerto. Mientras hablaba, una nube pasó por su rostro. Sus ojos se entrecerraron y un tono de tristeza teñido de rabia se deslizó en cada palabra. Me arrastré hasta aquí para protegerme. No soy un desollador. No te vuelvas como ellos. Simplemente cultivo las gemas y doy las gracias a las diosas porque no estoy solo en el yermo. Asentí solemnemente. ¿Qué más podía hacer? En el pesado silencio que siguió, pude escuchar la radio sonando en una habitación cercana. La música se había detenido y DJ-3 estaba dando las noticias. He estado advirtiendo a todos desde hace algún tiempo que os mantengáis alejados de Apaloosa. Bueno, parece que la moradora del establo no recibió el mensaje o decidió ignorarlo. He recibido informes confirmados de que la pequeña chica entró en Apaloosa y desató los infiernos. Liberó a más de una docena de esclavos, muchos de ellos potrillos. Me complace informar que están sanos y salvos. Pero hay una nota amarga en esta canción. Cuando un pequeño ejército de esclavistas trató de recuperar a sus cautivos, nuestra heroína del yermo se sacrificó para asegurarse de que todos huyeran a salvo. Así que esta canción es para ti, moradora del establo. Que Celestia y Luna te lleven al Elíseo, tropecé, saltándome un paso, mi mente conmocionada por las rápidas revelaciones. La radio hablaba de mí. De nuevo. Los pobres ponis a los que ayudé a ser libres estaban a salvo. Y yo estaba muerta. Bueno, según la radio. Alguien debió asumir que había muerto en el accidente de tren. O eso, o alguien listo mintió. Quería detenerme, regresar, escuchar el resto. Patear o gritar a la radio para que de alguna manera repitiera todo desde el principio. Sigue moviéndote. Ladró el guardia de Deadeyes mientras yo me quedaba momentáneamente atrás. Troté más rápido para ponerme de nuevo entre ellos. Mirando al guardia, le pregunté esta vez. ¿Y cuál es tu historia? Con una mirada fulminante. Me gané mi lugar aquí en la competencia anual de cocear a un unicornio insoportable hasta la muerte. Volvió a estar tranquilo entonces. Estábamos tomando un camino de regreso al patio ligeramente diferente y más directo que el que habíamos usado Calamity y yo. El pasillo por el que pasábamos ahora tenía varias puertas que se abrían a una combinación de anfiteatro y comedor. Había un viejo escenario en la parte de atrás con cortinas andrajosas y sucias en el que imaginé que Sue Etiebel, la yegua que se convertiría en la primera la portavoz del establo 2, había actuado. La habitación estaba atestada al azar con mesas y bancos y varias docenas de desolladores devorando un estofado, cuyo olor se mezclaba desagradablemente con el hedor de su propia suciedad y un olor general a podredumbre. Reproduje el siguiente registro de mi pibuk para distraerme. No fui lo suficientemente rápida. Debería haber sido más sensata. No es de extrañar que el resto del personal huyera tan rápido. Debería haber sabido que Gloucester entraría en estado de bloqueo tan pronto como el ordenador principal se diera cuenta de que estábamos aislados del exterior. Protocolos de prevención de fuga asistida. Para cuando tomé mi decisión y liberé a los huéspedes de sus celdas, ya estábamos todos atrapados dentro. Sé cómo les va a los más débiles. Solo puedo imaginar lo que me harán cuando encuentren a un miembro del personal encerrado con ellos. Saqué la comida del refrigerador del centro de visitantes y me encerré en este baño. Cerré varias otras puertas también. Con suerte, pensarán que es normal que esta puerta también esté cerrada. Porque si realmente intentan abrirla, estoy segura de que podrán. Tengo tal vez 3 días de comida. Mucha agua. Un poco de medicina.
Solo espero que me dure lo suficiente para que encuentren una manera de escapar. Mi única posibilidad es que se vayan antes de que se den cuenta de que estoy aquí. Cuando salimos al patio, el guardia se volvió hacia mí y me empujó contra la pared. ¿Quieres conocer mi historia? Gruñó. Te la diré. Era un comerciante en una caravana que se suponía que los Talón estaban protegiendo. Los vi tratar de entregarnos a los esclavistas, y a Gaut salvarnos. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Gaut me trajo volando. Y, como ya todos sabemos, Gaut te ha traído volando. Mis orejas se inclinaron. Podía sentir la pared de piedra chocando contra mi trasero. Yo solía ser uno de esos ponis de por ahí, siguiendo a Gaut. Pero uno no se convierte en un buen comerciante si no puede adaptarse a los cambios en el mercado. Así que me hice leal a de Adelles, me informó el comerciante convertido en guardia, su voz retumbando con advertencia. Gaut se dirige al cadalso. Y, créeme, no querrás estar del lado equivocado cuando caiga a la hoja. Los dos me dieron la espalda, el guardia de Adelles riendo entre dientes. Vamos, teletranspórtate ahora. Me dejaron en el patio de rocas, cerrando la puerta detrás de ellos. Mirando alrededor del patio, me di cuenta de que cualquier estructura diseñada para mantener a los ponis prisioneros tendría barreras para evitar que los unicornios simplemente se teletransportaran fuera. Era una habilidad mágica rara, pero una que anticiparían. Me moví hacia donde había caído la sábana y me escondí, haciendo clic en otro registro de audio mientras esperaba a Calamity. La voz era suave, casi ahogada por los sonidos de una acalorada discusión de fondo. Estoy sin comida. He agotado mis opciones, creo. No hay forma real de saber la hora aquí, pero creo que ha pasado una semana. Al menos 4 días. Después de que se acabó la comida, rebusqué en el bote de basura. Algunos corazones de manzanas, eran marrones, blandos, y tenían un sabor horrible. Los huéspedes de afuera están mucho peor. Había menos de 2 días de comida en la despensa cuando entramos en el estado de bloqueo. Ahora se mueren de hambre. Puedo escucharlos afuera, discutiendo sobre a quién se van a comer primero. Oh no. No pueden. Es más que horrible, la voz del pony fue interrumpida por un grito ahogado. El caos en el fondo se intensificó, y pude distinguir claramente a un pony gritando. Destripadla. No. Oh no. No me hagas oír esto. Celestia, Luna, por favor. No puedo oír esto. La noche nos abrazó en su oscuridad mientras Calamity me llevaba hacia Colina Amarilla. Ahora, ¿me repites por qué estamos ayudando a este tipo, de Adelles? Todavía estoy tratando de tener una oportunidad con esa caja fuerte para Gaut. Recuerda a Velvet. Yep, dijo con severidad. Volamos en silencio unos minutos más antes de, ¿dónde se suponía que estaba ese lugar? No puedo ver una maldita cosa aquí esta noche. Tenía la ubicación marcada en el automapa de Nipibut, pero dudé en levantar la pata y mirar. Moverme mientras me llevaba en brazos un Pegaso volador parecía imprudente. En cambio, utilicé mi OT para comprobar la brújula. Nada. O me había olvidado de configurar la brújula para seguir la dirección de Colina Amarilla, o estábamos fuera de curso. Dita sea. Ah, mira. Calamity se balanceó, el viento fresco de la noche me recorrió el pelaje y la crin. Vi aparecer varias luces parpadeantes. ¿Es eso lo que estamos buscando? A mí me parece un campamento. Revisé mi OP. Ahora podía ver el marcador. Estaba parpadeando en el borde de mi brújula. No, todavía estamos fuera de ruta. Es por ese otro camino. Calamity no se volvió. Espera un momento. Quiero ver qué es esto entonces. Planeó un poco más bajo, con el objetivo de volar por encima de las luces. A medida que nos acercábamos, yo también pude distinguir una masa de tiendas de campaña, fogatas con ollas de cocina y ponis. Y, a medida que nos acercábamos, estandartes, rojo y negro, un ojo blanco estilizado con un iris carmesí dominando el centro. Los ponis allá abajo estaban armados, y había muchos. Vi 2 grifos entre ellos. Mercenarios de los Talón, a juzgar por su armadura, pero con bandas para el cuello de color rojo y negro con un ojo distintivo. Claramente no los Talón de Gaut. Una facción diferente. Hacia la parte de atrás del campamento, vi las filas de carros de esclavistas. Calamity batió sus alas, gruñendo suavemente de dolor mientras nos empujaba hacia la oscuridad, con suerte antes de que cualquiera de los de abajo hubiera mirado hacia arriba. Bueno, ¿no es esto un pozo de manzanas podridas? Calamity, susurré, sin poder dejar de oír ese gruñido en mi cabeza. Tuala, estoy bien. Ahora, calladitos. Seguimos volando. Ahora estaba vigilando más de cerca mi brújula OP. Colina Amarilla estaba a 1/4 de milla hacia Gloucester, con suficientes colinas entre medias como para que no pudiera verse el campamento de no volar directamente hacia él como nosotros.
Esta vez, vi la pequeña luz de la linterna del mensajero que esperaba. Le sugerí a Calamity que aterrizara y me dejara trotar sola, viniendo de la dirección esperada. Deadelles juntó sus pezuñas, leyéndome. No había mencionado nada del ejército de esclavistas de Redeye. Buen trabajo, dijo finalmente. Ve a descansar un poco. Pareces el juguete de un grifo. Vuelve mañana. Te daré un trabajo más. Hazlo y estarás dentro. Con eso, me echó. Esta vez, para mi sorpresa, nadie se me acercó para acompañarme. Había caminado solo unos metros por el pasillo cuando Deadelles, acompañado por todos sus guardias, simplemente salió de su oficina, dejando la puerta abierta detrás de él. Giraron, moviéndose en una dirección diferente. Me detuve. La caja fuerte estaba desprotegida. Esto era, casi demasiado fácil. No, definitivamente era demasiado fácil. Pero activé el Stealth Boot. La caja fuerte fue complicada, pero nada que no pudiera superar. Se abrió con un chasquido. Lo único que había dentro era el libro de contabilidad. Deslicé el libro en mi alforja y ya estaba cerrando la caja fuerte cuando Deadelles y su séquito regresaron, mirando alrededor. Si no hubiera sido por el hechizo, me habrían visto. Deadelles comenzó a trotar alrededor de la parte posterior de su escritorio desde la derecha, su brutal guardaespaldas dando vueltas desde la izquierda, flanqueándome. No importaba si no podían verme, el menor contacto conmigo les haría saber que estaba aquí. Mientras se acercaban, me puse de pie sobre el escritorio. Los otros dos guardias, uno de ellos el excomerciante, ocuparon sus posiciones junto a la puerta. Rodeé el escritorio, me agaché y me preparé para arrastrarme y salir entre ellos, cuando un guardia cerró la puerta. Luna me follé con la luna. Me volví lentamente. Deadelles se había detenido y estaba mirando su caja fuerte. ¿Crees que se ha llevado el libro?, preguntó el excomerciante. Mi corazón se hundió en mi estómago. Oh, creo que nuestra pequeña espía hizo lo que Gaudina quería que hiciera, sonrió Deadelles. Mira qué bien. Dejemos que la mercenaria se cocine a sí misma. Se volvió hacia sus guardias. Avisad a los demás. Las fuerzas de Redeye están preparadas para asaltar Gloucester al amanecer pasado mañana. Queremos asegurarnos de que no tengan problemas para entrar. Es hora de conocer al rey de Roma en persona. Mi mente se tambaleó. Deadelles estaba haciendo tratos con los esclavistas. Iba a dejar que las fuerzas de Redeye entraran y capturaran a los ponis que se suponía que debía proteger aquí. La traición de Deadelles reflejaba la traición de los Talón de Gaud, pero a una escala mucho mayor. Deadelles caminó detrás de su escritorio y puso sus pezuñas sobre él, lo que me obligó a levantar una de las mías para evitar que me tocara. Podía sentir el sudor brotar de mi frente mientras me balanceaba en silencio. Deadelles se inclinó hacia adelante para coger su copia de mineralogía aplicada con los dientes. Asustada, me di cuenta de que estaba parada encima. Levanté la pata trasera apenas con el tiempo suficiente. Ahora mi equilibrio era mucho más agotador. Todo mi cuerpo estaba adolorido por la falta de sueño y descanso. Busqué frenéticamente un lugar para poner una de mis pezuñas levantadas antes de caer. La puerta se abrió de golpe. Caí al suelo con un ruido sordo cuando un par de ponis terrestres irrumpieron. Deadelles saltó hacia atrás, sobresaltado, su libro cayendo al suelo. Señor, lamento interrumpir, pero tenemos un intruso. Deadelles miró fijamente a los dos ponis. ¿Yegua unicornio, más o menos de esta altura?, preguntó casualmente, levantando su pezuña. No señor. Este es un Pegaso. Con la luna, joder, con la luna. Mi pibubug me alertó de que el hechizo de invisibilidad estaba a punto de desaparecer. No tuve elección. Me puse de pie de un salto y rodeé a los ponis, apenas deslizándome entre ellos. Luego salí corriendo por la puerta abierta. Galopeé hasta el lugar de encuentro tan rápido como mis patas cansadas pudieron llevarme. Calamity me estaba esperando, escondido debajo de la funda del colchón. No hay necesidad de eso ahora. Te han visto. Tengo el libro. Vámonos. Estuvimos en el aire en unos momentos. Me di cuenta de lo cansado que estaba Calamity. Seguimos planeando en el aire. Hice una mueca por el esfuerzo, tanto por el mío como por el suyo. Regresamos con Gaud y dormimos. No importa el resto, tenemos que descansar. No se quejaba, pero me di cuenta de que su ala lo estaba matando. Reproduje otro registro de audio. Esta vez, la yegua ya no susurraba, pero apenas podía oírla con un estruendo atronador de fondo. Maldita sea. Saben que estoy aquí. Me desperté de mi pesadilla con tal sobresalto que pateé el bote de basura y lo oyeron. Pronto atravesarán la puerta. Podía escuchar a uno de los ponis al otro lado de la puerta del baño gritar promesas abismalmente profanas. Ya no tengo que adivinar lo que me harán. Me lo están explicando con detalle.
Pero no se lo permitiré. Imagínate, esta pequeña pistola de mierda me va a salvar después de todo. Usé el mango para romper el espejo. Esto va a doler, pero, si lo hago rápido, no dolerá por mucho tiempo. Quedaba un registro de audio. Cruce R7 apareció en la oscuridad. Calamity, exhausto, nos dejó en el suelo tras un aterrizaje ligeramente accidentado. Los ponis nos apuntaban con brillantes armas de energía mágica desde todas las direcciones. Gaud dio un paso adelante. Dadles una buena acogida. Estaba empezando a preocuparme por vosotros dos. Nos miró. ¿Tienes el libro? Asentí temblorosamente. Sí. Pero antes de que lo mires, quiero mirarlo yo. Y hay algo que debes saber. Gaud arqueó una ceja. ¿Oh? Preguntó ella, evaluándome. Deadelles lo sabe. Prácticamente me dejó robarlo. Lo escuché decir algo sobre dejarte cocinarte a ti misma. Gaud se echó hacia atrás, mirándome. Finalmente. Estoy impresionada. No tenías por qué decirme eso. Luego, entrecerrando los ojos. Entonces, ¿por qué me lo has dicho? ¿Qué sacas de esto? Me balanceé sobre mis pezuñas. Hay más. Pero solo te lo diré después de que mis amigos y yo durmamos un poco. Aquí. Bajo la seguridad de tu protección. El pico de Gaud se rompió en una sonrisa, la cicatriz la torció hacia un lado. Perfecto. Dormid bien, que os lo habéis ganado. Y enfatizó. Pero mientras dormís, leeré ese libro. Asentí. Lo que quiero de él no tomará mucho tiempo. Gaud nos llevó de regreso hacia uno de los vagones de ganado. Cuando puse una pezuña dentro, sentí una oleada de alivio al ver a Velvet Remedy, acurrucada sobre una cama de heno ligeramente mohosa. Hablaba en voz baja con otro pony mientras observaba a un tercero cuya pata trasera estaba envuelta en lo que habían sido algunos de nuestros preciosos vendajes restantes. Me pregunté cuántos suministros médicos nos quedaban, si es que quedaba alguno. Velvet Remedy se sobresaltó ante nuestro regreso, dándonos una sonrisa débil pero brillante. ¿Qué habéis hecho, vosotros dos, hacer una gira por la isla? Yep. Algo así, respondió Calamity. ¿Y qué te dije sobre tu ala? Velvet Remedy empujó a Calamity hacia la esquina del vagón de tren que claramente se había convertido en su clínica improvisada. Déjame echarle un vistazo y cambiar esos vendajes. Sacudiendo mi cabeza en una combinación de adoración y desesperación, la seguí. Estaba demasiado cansada para siquiera apreciar lo bonita que era su cola. Encontré un poco de heno que aunque sucio parecía blando, me acurruqué e hice levitar el libro de contabilidad. Ojeando, encontré entradas que se remontaban a muchos años atrás. Las más nuevas eran sospechosas. Fueran cuales fueran los planes de Deadelles, que yo le robara el libro de contabilidad estaba entre ellos, así que perfectamente podría haber escrito mentiras en él. Pero las entradas más antiguas, desvaídas como estaban, no podrían haber sido modificadas sin que lo supiera. Al menos, no por un pony terrestre. Me encontré preguntándome cómo se vería una entrada falsificada. Fue fácil encontrar la entrada que estaba buscando. Algunos de los agricultores cercanos han comenzado a oponer resistencia. Consiguieron armas de esa caravana mercante que pasó el mes pasado. Uno de ellos disparó contra el grupo de desolladores que envié al lado este. Al señor Topaz no le importa, solo quiere que las rocas sigan llegando. Así que creo que es hora de que les recordemos a estos agricultores de rocas por qué hacen lo que les decimos. Mañana, enviaré a algunos de los chicos a la Granja Belle para dar un ejemplo. Les dije que fueran explícitos y metódicos, para que el resto de estos ponis no tengan espacio para malinterpretar. Cerré el libro de golpe con más fuerza telequinética de la que pensé que me quedaba. El libro de contabilidad salió volando a través del vagón de ganado, rebotando en la pared del fondo. Ahora no quería dormir. Ahora quería volver allí, meter a Little Macintosh en la boca de Deadelles y abrir fuego. En lugar de eso, me levanté, recuperé el libro de contabilidad y salí para hablar con Gaud. ¿Y ahora qué? Gaud levantó la vista del libro de contabilidad y me miró desde el otro lado de su escritorio. ¿Ahora? Ahora vete a dormir. Mañana charlaremos un poco durante el desayuno, luego podrás irte. Para entonces, todas las patrullas fronterizas y puestos de avanzada sabrán que he dicho que sois libres de pasar. Hiciste el trabajo. Un contrato verbal sigue siendo un contrato, y no reniego. Gaud frunció el ceño ligeramente. Aunque es una lástima. Realmente nos vendría bien una médica experta aquí. Dejé que se hundiera en la silla. Aún así, no era realmente lo que estaba buscando. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Señalé con una pezuña el libro de contabilidad. ¿Qué harás ahora? Gaud resopló, luego se irguió. El señor Topaz me contrató para proteger a Gloucester y sus habitantes de las amenazas.
No es difícil argumentar que Deadeyes se ha convertido en una amenaza. Golpeó el libro de contabilidad con una garra. No puedo ignorar esto. Sabía que Deadeyes estaba tramando algo turbio, pero esto es pasarse de la raya. Un poco bastante de la puta raya, pensó una parte de mí. Casi como si la traición de Deadeyes hubiera sido pensada para enfurecer a Gaud. Se lo dije. Se echó a reír, una risa amarga pero de buen humor. ¿Crees que no me doy cuenta? Podía adivinar lo que debía estar planeando. Y otra pregunta surgió en mi cerebro. ¿Qué harías con ese lugar si estuvieras al mando? Me dio una mirada. Al mando del centro de reeducación, quiero decir. ¿Qué harías? Lenta, uniformemente, entonó. No estoy al mando. No lo estaré incluso sin Deadeyes. El señor Topaz dirige ese establecimiento y todavía estoy contratada por él. Claro, pensé mientras asentía. Pero, ¿y si dejaras de estarlo? Velvet Remedy se acercó a mí cuando regresé al vagón de ganado. Estaba muy cansada, pero mi corazón todavía palpitaba un poco cuando se acercó. Entonces, ¿el grifo realmente nos está dejando ir? Asentí. Velvet Remedy pareció sorprendida más que aliviada. Nos deja pasar aquí la noche. Necesitamos dormir, insisto en ello. Calamity se ha hecho más daño en el ala. Necesita tiempo para curarse. Hice una mueca de dolor. Velvet Remedy cambió de tema con lo que mi mente privada de sueño calificó como una brusquedad mareante. Little Pip, tuve la conversación más interesante mientras tú y Calamity estabais robando. Suspiré débilmente. Realmente no estaba de humor para esto. ¿Ves el compañero de allí? Preguntó, apuntando con una pezuña hacia una forma oscura que asumí era un pony dormido. Su nombre es Preacher. Asentí con la cabeza, recordando vagamente a Gaud diciendo algo sobre un tal Preacher. Dice que vino aquí para difundir la palabra de la diosa lejos de la amenaza de Redeye. Mis orejas se pararon. Velvet Remedy tuvo toda mi atención. ¿La palabra de la diosa? Pregunté. La forma en que habló dejó en claro que no estaba hablando de Celestia o Luna ni del dios de cualquier religión que conociera. Velvet Remedy asintió. Afirma que esta diosa suya le ha estado hablando en sueños desde que era un potrillo. Su tono sugirió que su pronóstico no involucraba lo divino. No estaba lista para descartarlo tan rápido. Mirando con severidad a Velvet Remedy, le respondí en un susurro. Puede que tenga razón. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Antes de que pudiera abrir el hocico para burlarse, elaboré. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los esclavistas se adelantaron a nuestro tren de esa manera? Me he estado preguntando si podría haber involucrada algún tipo de magia telepática. Sentí una repentina necesidad de viajar a la Torre Tempen y hablar con DJ-3. Parecía tener una red de informantes increíblemente buena, aunque imperfecta, o posiblemente algún tipo de magia o tecnología que le daba una visión general del terreno. Quería intercambiar información. Descubrir lo que sabía. Había un rompecabezas aquí, y todavía me faltaban varias piezas para ver la imagen. Si alguien tenía esas piezas, era DJ-3. Velvet Remedy pareció digerir mi comentario. Finalmente, volvió a hablar. Bueno, si eso es cierto, da a lo que ha dicho Preacher un matiz más siniestro. Me llevó a la esquina más alejada del vagón de ganado, susurrando. Según Preacher, la diosa elige hablar con muy pocas personas, me encontré cuestionando eso. Elige con cuidado, ¿o es que existen limitaciones para los poderes de esta supuesta diosa? Y el pony llamado Redeye es con quien más habla. Sin embargo, Preacher no está tan seguro de que Redeye esté. Velvet Remedy hizo una pausa, buscando las palabras, entendiendo bien el mensaje. Parece pensar que la interpretación de Redeye está contaminada. Claramente, Velvet Remedy no estaba satisfecha con la analogía, pero entendí la idea. O eso, continuó Velvet, o simplemente no está escuchando. De cualquier manera, Preacher está aquí para difundir la palabra verdadera de la diosa. Lejos de Redeye y sus bandas de esclavistas. Pensé en el campamento armado levantado a unas pocas horas al trote fuera del territorio de Gloucester. Preacher no estaba lo bastante lejos. Dudé en preguntar ¿y cuál es la palabra verdadera? Interrogación de cierre. Realmente no quería preguntarle directamente a Preacher. Claro, obtendría una respuesta que no estuviera contaminada por los prejuicios de Velvet Remedy, pero a costa de tener que tragarme un sermón seguramente tan absurdo como largo. Estaba demasiado cansada para siquiera contemplar eso esta noche. Parafraseando, alabadme, adoradme y os ascenderé y todos os convertiréis en uno, unificados por mí. Velvet Remedy claramente había sufrido esto durante horas. Podía entender por qué Gaud había sido cautelosa de ganarse a otro Preacher. Asentí con la cabeza a Velvet. Hay una pila de heno llamándome. Mañana volveremos a hablar con Gaud en el desayuno.
Después de eso, podremos irnos. Sin embargo, no estaba tan segura de querer irme todavía. Reproduje el último registro de audio antes de irme a la cama. Esta vez, los golpes en la puerta del baño eran mucho más fuertes y rítmicos. Parecía que los ponis afuera estaban usando un mueble como ariete. Podía escuchar crujidos en el marco de la puerta. La voz de la yegua era débil y hablaba con un extraño sonsonete. Os escucho tocar, pero no podéis entrar. Os escucho, sí, os escucho. Wow, me acabo de dar cuenta de que tengo todos estos diarios y las únicas personas que los van a oír sois vosotros, cabrones. Que os jodan a todos. Hasta al último de vosotros. Ay. Oh, wow, qué mareo, que estaba. Ya sabes, creo que el rojo el mejor de los colores, splash splash, clop clop. Oye, Silver Spoon, pintemos la ciudad de rojo. Oh. Ya sabes, al menos el baño, oh, seguid tocando, bastardos. Aunque no va con mi estigma. Está bien, es un estigma estúpido de todos modos. ¿De verdad, una corona de diamantes? ¿Qué diablos se supone que significa eso? Quiero decir, tengo talento con los diamantes. Celestia sabe que he inspeccionado suficientes de ellos, he seleccionado los mejores de abajo durante años, anda, mirad, algo más que nunca conseguiréis. Ja, 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 mi nombre es Diamond Tiara, y vosotros, cabrones, no me habéis entendido. Tengo que escapar. Quiero decir, ¿en serio, una corona? ¿Qué se supone que significa eso? Ji. No podéis cogerme, No podéis, cogerme,